Ajá. Ahora sí le salió. Es. Bueno, entonces como ustedes saben, componente social de la guía 2, el ciclo número 2, el acueducto. Vamos a mirar, vamos a mirar cuatro fichitas nomás. Son cuatro fichas de PowerPoint. Sociales. Entonces, bueno, vamos a mirar cuál ha sido la evolución del acueducto. En la primera imagen, ustedes van a mirar que ese es el acueducto romano. El acueducto romano fue fabricado en el primer siglo después de Cristo, o sea, hace 19 siglos, muchísimos años, 1900 años tiene esta infraestructura romana. Y ustedes saben que para los romanos era muy importante que sus estructuras fueran sólidas, porque de alguna manera eso representaba el poder de cada uno de los imperios de la época. Y era una arquitectura también hecha, niños, que mire, ha durado 1900 años. Eso es mucho tiempo. Y en la actualidad existen tal como ustedes la ven ahí en la imagen. Hay varios, hay varios lugares donde hay acueductos. Entonces hay, por ejemplo, en Italia, hay en España, Italia, Roma, y hay también en España. Eh, Normalmente la gente cuando visita estos países trata de ir como a estos diseños arquitectónicos porque de verdad que son muy impresionantes. La altura de estos acueductos son entre 28 metros a 50 metros de altura. O sea que es mucho más alto que un edificio que tengamos acá en la ciudad. Y miden entre 750 metros a 1500 metros. O sea que es una extensión supremamente larga. Ese acueducto era por donde los romanos recibían el agua potable para que llegara a sus albercas, pues como ellos lo llamaban en ese tiempo. Si comparamos este acueducto con el de la actualidad, son dos posiciones totalmente diferentes. Nuestros acueductos modernos ya no se hacen hacia arriba de la tierra, sino que se hacen a profundidad de la tierra. Y miren que las canaletas que tiene, por ejemplo, el acueducto romano empiezan gruesas y terminan delgadas en la parte superior. En cambio, nuestro acueducto son unos cilindros totalmente grandes. Quizás ustedes cuando han visto que rompen las calles acá en nuestro municipio, ven unos tubos grandísimos que cualquier niño de más o menos 6 7 8 años puede caer paradito, porque tiene un diámetro muy amplio, inclusive hasta personas con un poquito más de altura. Entonces, chicos, la diferencia entre los acueductos antiguos y los nuevos es la forma de fabricación, son dos formas diferentes, uno encima de la tierra y este va debajo de la tierra. Ahora vamos también a hacer otra comparación con relación a los acueductos. Ustedes saben que el acueducto lleva el agua potable desde un almacenamiento hasta nuestras casas utilizando esta infraestructura. Ahora vamos a mirar la diferencia que hay entre el acueducto rural y el acueducto urbano. En el acueducto rural, la profundidad, mire que son pequeñas profundidades y los tubos son supremamente delgados. ¿Por qué? Ya que ese conducto va a llevar a pocas casas el agua potable. En cambio, si miramos, por ejemplo, el acueducto urbano, nos damos cuenta que es tan grande los cilindros y tan largos y pesados que se deben de manejar para que puedan durar muchos años, que lo tienen que alzar con máquinas especiales para que el hombre, pues varios hombres no podrían ser capaz de levantarlo. Entonces, tienen que utilizar maquinaria especial que alce grandes pesos para poder ubicar en los lugares que ya tienen
organizados estos tubos y poder así cumplir con la infraestructura. Cuando se está en el campo, cuando estamos en el campo, sucede que el acueducto, como es tan básico, por lo general, por ejemplo, en las escuelas no es como nosotros que tenemos muchas llaves y posetas para poder tomar agüita y lavarnos las manos. Las escuelas por lo general en las rurales colocan 2, 3 canillas máximo y el agua la bajan por unas mangueras, no son ni siquiera tubos, son mangueras de la que uno usa para lavar las cosas en la casa, los que tienen el carro. Entonces, miren, esas mangueras van hasta un tanque y el tanque lo colocan en una superficie alta de forma tal que al darle la inclinación a la manguera pueda llegar hasta la escuela o hasta la casita del campo. Cuando por cualquier motivo un animal de pronto se enreda en la manguera porque no la entierran, sino que la dejan en la superficie y en la maleza. ¿Para qué? Para mirar si la manguera se rompe, para mirar si la manguera de pronto se desconecta, porque a veces cuando los animales pasan y se tropiezan con la manguera, la desconectan y al desconectarla ya no va a llegar el flujo del agua al lugar donde necesita. Eso pasa mucho y en las escuelas rurales pasa. Entonces uno a veces, los niños le dicen, ay, es que en la unidad sanitaria no hay agua. Y no hay agua es porque uno va a revisar la manguera y claro, está desconectada. Entonces miren qué diferencia hay entre el campo y la ciudad, ¿cierto? Bueno, también vamos a hablar de otra cosa que me parece muy importante y es de las ventajas de tener acueducto. No todas las comunidades tienen acueducto. Ustedes saben que en muchos lugares del Chocó y la Guajira de nuestro país, la gente tiene que andar digamos así, muchos metros, por no decir que hasta kilómetros, para poder conseguir agua potable que se pueda consumir, porque es realmente escasa y a veces cuando la consiguen no está ni siquiera potable, está llena de bichitos, le ha caído todo el polvo del medio ambiente, entonces de alguna forma no es agua para consumo humano, pero como no hay otra alternativa, la gente que hace, recoge esa agua y le da un proceso tal de que la pueda lograr consumir, que es hervirla o aplicarle unas goticas de cloro, ¿cierto? Desafortunadamente en las comunidades donde no hay agua potable, no, vamos primero con las ventajas. Entonces, sucede que ¿para qué nos sirve el acueducto? Dice, son dispensadoras de la cobertura del agua potable, o sea, de la que se puede tomar. Es si no abrir la llave, ahí la tenemos. Permiten cuidar nuestra salud. Cuando el agua no es potable hay que hervirla. Así usted la vea muy clarita, debe tener muchos bichitos. Por eso es que hay muchos niños que les dan muchos parásitos cuando consumen agüitas que no están todavía en su proceso adecuado para el consumo humano. Y los animalitos, ¿por qué se la toman? Pues porque esos animalitos pueden resistir ese tipo de agua que no es totalmente potable, pero tampoco es contaminada. Entonces, para los animalitos del campo, es digamos que de alguna manera permitido que ellos puedan consumirla. Evitar hacer esfuerzo innecesario. Yo me imagino que a algunos se les ha ido el agua en la casa alguna vez y no tener agua en la casa es muy horrible porque entonces no podemos usar la cocina, hay que limitarnos para ingresar al baño, ese día no se puede lavar la ropa, la comida, entonces hay que mirar si hay agüita recogida para poder hacer el almuerzo. Y si nos toca ir a recoger agua al carro tanque, así sea un baldadito de agua, el agua pesa mucho y cargar agua es muy difícil. Entonces, el hecho de no cargar agua, eso nos evita estar fatigados constantemente. Y por último, nos da oportunidades de trabajo. Niños, donde no hay agua potable,
es muy difícil que haya empresas porque las empresas necesitan agua para poder o lavar los productos o hacer los productos. Entonces, si no hay esa agüita, ¿qué pasa? No hay progreso ni desarrollo. Y vamos ahora sí a las desventajas de no tener acueducto. Problemas de salud. Claro, no hay agua potable, a los niños les va a dar muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque los niños, no, por decir algo, un niño que no se pueda bañar diario se va a llenar de honguitos en los pies, debajo de los bracitos, en el cuellito, ¿de qué? Del sudor. Entonces, es un problema de salud muy grave. Segundo, reduce la seguridad. Cuando los niños o las personas adultas tienen que ir por agua muy lejos, se exponen a que en el camino les pasen muchas cosas. Por ejemplo, si es en el campo, a que se encuentren con animales venenosos o con serpientes, a que se encuentren de pronto con personas que les quieran hacer daño. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, ¿qué sucede? Se vuelve la zona muy insegura. ¿Por qué? Porque no tienes el agua cerca a tu casa. Otro, el abandono escolar. Un niño que no se pueda bañar difícilmente va a la escuela porque no quiere que los compañeritos lo vean desorganizado, ni mal presentado, ni oliendo maluquito. Un niño que no se baña en 8 días, ¿cómo le huelen los piecitos? ¿Cómo le huele el cabello? Entonces prefiere mejor no ir a la escuela y eso hace que tengan menos oportunidades de educación. Y otra cosa, si es en el campo, un niño que normalmente los niños del campo caminan mucho para ir al colegio porque viven en lugares distantes. Y por lo general ellos cargan sus litros con agua, pero si no hay agua, ¿qué podrían tomar en el camino? Si no hay con qué hacer otro tipo de líquido. Lo siguiente es la pérdida de ingresos. Donde no hay agua, no es una zona próspera. ¿Por qué? Porque por decir algo, si una persona quiere tener un criadero de cerdos, de ganado, de aves, esos animalitos deben de tomar agua y si no hay de dónde sacarla, entonces las personas no pueden tener este tipo de negocios en sus casas, ni siquiera para su sustento. Es más, si no hay agua, tampoco hay cómo sembrar ni cultivar. Entonces, en cambio, cuando se tiene el agua y cuando se tiene un buen acueducto, se puede realizar, por ejemplo, alimentar las planticas con los cultivos hidropónicos, que les colocan mangueritas con huequitos para alimentar con goticas de agua esas plantas. Entonces, es fundamental. Discriminación social. Donde no hay agua también hay mucha pobreza. Entonces, la gente que va a empezar a decir, o la gente dice, ay no, es que en ese sector como no hay agua, la gente es muy cochina, mantiene las casitas muy desorganizadas porque no hay con qué trapear, no hay con qué arreglar los trastes, o hay muchos asentamientos de mosquitos. ¿Por qué? Porque la gente, al no tener acueducto, pues tampoco tiene alcantarillado, o sea, a donde se hallan las aguas negras. Entonces esas aguitas negras las recogen en cualquier parte, esos focos de contaminación se llenan de muchos animalitos, muchos insectos, producen enfermedades y la gente va a estar discriminando la zona. Dice, no, es que si uno vaya posiblemente se puede enfermar. Entonces, es una forma de discriminación social. La otra es la desigualdad de género y explotación. La desigualdad de género, ¿qué es? Donde hay que ir a recoger agua, por lo general lo hacen las mujeres. ¿Por qué lo hacen las mujeres? Porque son lugares que como no hay mucha parte empresarial, entonces la mamá es la que atiende la casa o la hermana mayor. Y como los padres son los que por lo general salen a trabajar, entonces ¿a quién le toca recoger el agua? A la persona, a la mujer. Y la parte de la explotación
es porque el agua la cobran muy cara. Entonces, por ejemplo, en la costa hay lugares donde un baldecito de agua es carísimo, es casi lo que uno paga acá en la ciudad por una semana de agua. Allá son 2 o 3 baldecitos a un costo muy elevado. Entonces, muchachos, a tener acueducto es supremamente importante. Realmente, digamos que es parte de nuestra vida. Por eso para los romanos, toda esta estructura del acueducto, para ellos era como el elemento fundamental de la vida. Por eso quería hacerle la comparación de lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, les voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Por acá hay unas manitos, la van a dejar alzaditas. Anoten la pregunta, porque después de que la hermanita Flor les hable, le damos toda la sección para las respuestas. Y ténganlas ahí, listo. Entonces, Luisa Alexandra. Ah, bueno, tú ya vas a levantar la manito que la tienes levantada, la puedes levantar así. Ah, ya la veo, que ya la levantas. Hermana Flor. Sí, Bien, pues siga que ahorita les abrimos el espacio. bueno, pues voy a meter para la guía. Sí. Hermana, yo la tengo abierta. Yo también le estoy abriendo acá. Ah, bueno, hágale Creo pues. que ya le vamos a llegar, a ver, 13 palabras aquí ya. No sé si ya la estoy compartiendo, no. No, ¿Será que hermanita no? Flor. A ver, entonces, me meto a la... porque estoy como tan chonchada hoy. Compartir pantalla. Ya. Sí, hermana Flor. Ah, bueno. Listo. Bueno, amiguitos de cuarto y de quinto, muy buenas tardes de nuevo. Solamente quería decirles una cosita. Vea, acabo de ver acá en el celular que me llegan, por ejemplo, en Yahoo, tengo, por ejemplo, a Verónica Mejía, que es una niña de quinto 3, o sea, mía, y 9 más correos. Y de Gmail tengo también muchos, tengo otros 15. Para recordarles que mi Gmail, mi correo electrónico no es el Yahoo, porque ahí no tengo la respuesta automática. Por ejemplo, estos 9 niños que me toca hacer ahora, reenviar a Gmail, y eso implica un montón de cosas. A veces no llega completo, eso me implica estar mandando de un correo para otro, y no es, pues la verdad que le roba a uno un poquito de tiempo. Por favor, es el que aparece ahí, el que se les mandó al grupo. Cada profesor le hemos mandado al grupo el que es. Es que empiezan lo mismo, pero no son el mismo. El que empieza por soflor13@gmail.com. Ese es, por favor, ¿sí? Porque la vez pasada también pasó lo mismo y hubo hasta correos que se perdieron, ¿sí? Entonces, problemas para aclarar. Bueno, ahora 8 días hablamos en ética, todos los peligros, pero también las ventajas de la tecnología. Y dijimos que íbamos a dejar ya tecnología así y que hoy hablábamos de religión. Solamente les quiero como aclarar un poquito de cositas. Aquí me parecen los 5 aspectos positivos y riesgos. Excelente, lo han contestado. Por acá donde dice, según la conclusión anterior podemos decir que los únicos afectados e invadidos por las redes sociales y la tecnología son los niños o los hijos. ¿Por qué? La mayoría ha contestado excelente, no, hijos, papás, y también tenemos que meternos los docentes o profesores, no lo vamos a esconder, que a veces también uno se deja invadir por eso. Entonces, hoy, como ustedes los papás y tienen los papás tan demasiado jóvenes, es normal,
y si no también habíamos contado el caso anterior, porque la pobre mamá les, digamos, les destruyó la tecnología, digamos, entre comillas, la conectividad, porque el papá y los hijos estaban encantados con sus celulares y se aislaban completamente. Ni siquiera las horas de las comidas eran capaces de dejarlo siquiera para poder compartir en familia. Entonces, desafortunadamente, toda esta tecnología nos está invadiendo a todo el mundo. Y a los papás casi igual que a los niños. Que ustedes lo manejen hoy algunas cosas, juegos y ciertas aplicaciones más como con más habilidad, eso no quita que los adultos estemos como exentos. Entonces, para aclarar esa cosita. Bueno, en religión vamos a ver hoy es a Moisés y la liberación del pueblo de Israel. Es muy poquito lo que vamos a hablar de él, porque de todas maneras simplemente era como sobre todo los niños de quinto el año pasado vieron muy bien lo de Moisés, que sabemos que están con los 10 mandamientos, pero ¿cómo es la historia de Moisés? Moisés y la liberación del pueblo de Israel. Ustedes saben que Moisés se dedicaba al pastoreo, cuidaba ovejas. Toda la gente de Palestina, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, esa era como su parte más importante, su actividad económica, era el pastoreo, muchas ovejas, y en este momento todavía hay muchas ovejas. Entonces, como quedaban cerquita del río, ¿cómo se llama? Jordán, entonces, nos decía ahorita la profesora, el agua, donde hay mucha agua, hay abundancia de agricultura, de cultivos. Entonces, favorece mucho los pastos para el criadero de las ovejas. Allá casi no había ganado, pues las vacas, el ganado, pero de las ovejas, pero vacas, caballos casi no había. Además sabemos que el pueblo de Israel estaba en marcha, en Éxodo. Éxodo significa salida. Y Éxodo es el libro del Antiguo Testamento que nos cuenta toda la historia de Moisés. Desde que era pequeñito, cómo lo salvaron de las aguas del río Nilo, hasta que llega a ver la tierra prometida. Ustedes saben que no llegó a la tierra prometida. Entonces, cuando Moisés estaba por allá bien tranquilo, que él había huido de Egipto, a otro pueblo, y se encontraba por allá, se casó, tuvo hijos, Dios lo llama y le dice, no, el pueblo de Israel yo lo quiero sacar de allá, sacar de la esclavitud. Tú eres el que yo he mirado, el que he elegido para sacar a mi pueblo de la esclavitud, de Egipto. Egipto sabemos que queda en el norte de África, estaba muy lejos de la tierra prometida, lejísimos, y ya Israel y todo este sitio, Canaán y donde fue la tierra prometida, que en Asia, el sur de Asia. Entonces, imagínense pasar de un continente a otro, ni siquiera el país, continente. Entonces, cuando Moisés, Dios le dice que va a ser el que va a encargado de sacar al pueblo de la esclavitud, Moisés no quiere ir. Moisés sabemos que es tartamudo, él no sabe hablar o se le dificulta mucho hablar y expresarse hacia la gente. Entonces le dice Dios que no hay problema, que tiene un hermano que se llama Aarón, y Aarón va a ser el que le va, digamos entre comillas, le va a traducir o va a transmitir lo que Moisés va diciendo. Y así es que se defendieron los 40 años, porque Moisés lo mismo le tocó ser el líder y el caudillo que sacó el pueblo de Israel. Entonces, Moisés sí regresa y va donde el faraón, en ese momento el que tiene el pueblo oprimido, bajo la esclavitud, y le dice que lo deje salir, pero el faraón se niega. Moisés vuelve y le dice a Dios, imposible, el que está mandando, que es ese faraón de allá de Egipto, no lo quiere dejar salir. Entonces Dios le da el poder, inclusive pues lo representamos con esta vara que tiene en su mano derecha, como entre comillas, no la vara mágica, pero digámoslo que sí, para Dios demostrarle que le está dando el poder de liderar, de sacar al pueblo de la esclavitud, y le dice, vas a empezar. Y le dice, lo primero son las plagas. En unos libros o en unas partes aparecen 8 plagas, en otras aparecen 10.
y son las destrucciones de muchas cosas, de cultivos, que llegan insectos, que mueren. O sea, la última plaga es cuando Dios ordena que todos los primogénitos, tanto de las personas como de los animales, pero a nivel de los judíos, de los judíos no, de los egipcios, que morían si no dejaban salir al pueblo. Cuando ya empiezan, que muere el hijo del faraón y que empiezan a morir todos los animales, o sea, los primogénitos, entonces el faraón los deja salir. Entonces ocurre lo que es la Pascua. Ellos se preparan, matan un cordero, salen, pero no es, cuando ya salen, el pueblo de Egipto, los egipcios, salen detrás, cuando ya se dan cuenta que ellos mismos tienen que recoger el material para hacer los adobes, para la agricultura, para cuidar el ganado. Entonces el faraón dice, vamos detrás de ellos que no van muy lejos, y completamente no van tan lejos, van en el paso del Mar Rojo, y cuando están a punto de alcanzarlos, que es esa Pascua, ellos ya habían salido de allá de Egipto hacia la tierra prometida, entonces ellos prácticamente le dan alcance. Dios le dice lo mismo a Moisés, Moisés le dice a Dios, ¿para qué me hiciste sacar al pueblo? Mira cómo están maldiciéndome y maldiciéndote, porque ya se vieron cogidos, tienen miedo, tienen pánico. Entonces, por favor, danos la posibilidad de regresar, pero mira, el faraón ya nos está alcanzando. Y Moisés pone en el Mar Rojo, pone esta vara, digámoslo así, y hace que se dividan las aguas y que quede como un espacio libre, como que quedaran las dos compuertas del agua a derecha e izquierda, y los hebreos pueden pasar. Cuando ya están llegando, cuando están acabando de pasar todos, con todas las carretas, con todos los camellos, con todos los animales, porque ellos tuvieron que irse con todo, entonces Dios vuelve y le dice a Moisés que vuelva a colocar esa vara, pues, y ora a Dios, y cuando él coloca esa vara sobre las aguas, vuelven y se juntan esas compuertas. Entonces, ese es el primer prodigio que Dios le hace al pueblo de Israel, diciéndole que ya lo salvó de la esclavitud y del faraón. Pero ellos siguen, aquí está el paso del Mar Rojo, el camino al Sinaí. Ellos siguen. Sinaí es un monte donde Moisés sube por los 10 mandamientos. En ese momento que él va al Sinaí, o sea, ellos ya salieron libres de todos los egipcios, están libres de ellos, pero les pasan muchas cosas en el camino. También les cuento que hay una pregunta que dice, ¿en qué libro del Antiguo Testamento está narrada todas estas cosas? En el Éxodo, porque ustedes saben que el libro del Antiguo Testamento tiene 47 libros, y el Éxodo es solamente un libro del Antiguo Testamento, el segundo libro. Eso significa salida, significa, entre comillas, casi que estar como a la deriva, no tan bien, sino estar por fuera, estar como a la deriva y sin una tierra. También preguntábamos si estar de salida o estar por ahí como fugitivos es no tener identidad, es faltarnos al derecho de la identidad, no tener una ciudad, un sitio determinado. Es así. Los colombianos desplazados, los niños y las personas venezolanas que sufren tanto ahorita por lo del país, por estar como están sufriendo ese éxodo, ese exilio, ese sufrimiento horrible de no tener una identidad apropiada. Bueno, de estos cinco aspectos o momentos, las plagas, la Pascua, la salida, el paso del Mar Rojo, el camino hacia el Sinaí, son unas muestras de que Dios está con el pueblo de Israel. Bueno, se relatan los hechos que suceden durante 40 años. El libro del Éxodo, después de Deuteronomio, es el que nos narra todo esto. Ustedes saben que 40 años dura el peregrinar del pueblo de Israel. Decir 40 es muy fácil. Pronunciar la palabra o el número 40 es relativamente corto, es nada. Es un suspiro. Pero vivirlos es muy horrible. Miren que ninguno de ustedes tiene 40 años. Ni muchos de sus papás ni de sus mamás tienen 40 años. Es mucha la vida
o mucho el tiempo que pasa en 40 años. Eso le tocó a todo el pueblo de Israel y a Moisés vivir en el desierto, vivir como peregrinos, vivir como desplazados. Entonces, pero mientras están allá, llega el momento de la alianza. ¿Saben que la alianza es cuando Dios, a través de Moisés, les brinda los 10 mandamientos? Acá parece que están escritos en hebreo, o esto es hebreo, el idioma de Moisés. Entonces, acá diríamos, y normalmente sale, pero no lo puedo encontrar cuando voy a bajar la fotografía. Una piedra o una tabla de la ley, estos son de piedra pues, pero le llamamos tabla, tiene solamente 3 mandamientos. Los primeros: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre y santificar las fiestas. Acá están los otros 7, tiene su sentido. Lo que pasa es que los primeros 3 mandamientos se refieren solamente a Dios y los otros 7 se refieren al prójimo. El cuarto dice honrar padre y madre, pero el prójimo o más próximo, ¿qué es lo que significa prójimo? El prójimo más próximo es mi papá, es mi mamá, es mi familia, son mis hermanitos, son mis abuelos, son mis tíos, las personas más allegadas de mi familia son todos mis prójimos. Es la primera persona más allegada a mí, es mi papá y mi mamá. Entonces, los 3 se refieren a Dios, los otros 7 al prójimo. Acá está Moisés cuando recibe la alianza o los 10 mandamientos, que es con lo que Dios pacta, hace un trato con el pueblo. Dice: yo seré su Dios, pero ustedes serán mi pueblo y deberán cumplir esa alianza. Digámoslo así, como el gobierno, como la Constitución colombiana hace un acuerdo con el ciudadano colombiano. Entonces lo mismo, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos. Moisés conduce al pueblo por el desierto, ya sabemos que son 40 años, pero no llega a haber realizado su sueño, que era entrar a Canaán, que era la tierra prometida. Porque Dios, en ese momento que él alcanza a ver, la vez pasada cuando explicábamos la ficha, hacíamos la comparación con el monte o arriba con el cerro Quitasol. Más o menos él llegó a ese monte de donde se acabó a divisar Canaán, la tierra prometida. Y cuando Dios le dice: mira, Moisés, la tierra que te tengo para todo tu pueblo, ni Moisés ni los primeros descendientes que salieron de Egipto como esclavos del pueblo de Egipto, ni Moisés ni ellos alcanzaron a llegar. O sea, toda esa generación, por haberse, portado tan mal, por haber renegado de Dios muchas veces, por haberse desesperado, por haber hecho muchas cosas contra el mismo Moisés. Moisés no fue que hizo cosas malas. Moisés fue que en un momento determinado, cuando él veía al pueblo tan rebelde, tan grosero, tan poco creyente en Dios, llegó también casi que a dudar y casi que le reclamó a Dios: Dios, ¿por qué nos sacaste de allá? Si no, si vas a poner a morir en este desierto, tantos años, tanto tiempo, ¿por qué nos sacaste de allá si no ibas a cumplir tu promesa? Pero Dios de alguna manera le recrimina, pero sin embargo, él solamente tiene como el gusto de ver que su pueblo sí llegó a una tierra prometida, pero Moisés no pudo llegar allá. Sabemos que hay un joven muy guapo ya, muy valiente, que se llama Josué. Él es el que ya llega, ronda la ciudad, va con una parte de ejército, ve a ver cómo está la situación. No es que llegó de una y aquí llegamos, y no fue tan fácil. Él le dio varias vueltas, él hizo muchas cosas, y con la ayuda de Dios y sus buenas habilidades como guerrero, Josué logra entrar a la tierra prometida y con el pueblo, y ya ellos quedan allá. Venimos ahorita como una comparación con Nelson Mandela y la libertad como un derecho. Veníamos hablando de los derechos anteriormente, antes de la guía que estamos viendo ahora. Entonces, Nelson Mandela tiene como una comparación con Moisés. Nelson Mandela es un hombre que nació en 1918, o sea que hace poquito fue el centenario, en el 2018,
cumplió sus 100 años y yo me acuerdo que lo celebraron. Muchos niños de los que hoy están en séptimo, octavo, me decían, profe, mire que Nelson Mandela estuviera cumpliendo 100 años si estuviera vivo, el 18 de julio. O sea, en estos días ya va a cumplir 102 años de haber nacido. ¿Por qué tan importante un hombre que luchó y que sufrió tanto? Y era un hombre cualquiera que podríamos decir, Ave María, ¿quién era pues? Que se lo recuerda tanto. Él fue un hombre que, como Moisés, luchó en África. Sabemos que Sudáfrica es un país de África, lógico, muy sufrido. En África la gente sufre demasiado. Hay mucha pobreza, hay mucha miseria, hay mucho poder de todos los países extranjeros que van, hacen su vida, explotan a los habitantes de allí y ellos viven casi que en la miseria. Los pueblos de África sufren demasiado. Entonces, además el racismo que existe toda la vida, no solamente en Europa, también en Estados Unidos, en el mismo Colombia somos muy racistas. Entonces, la persona de color, que llamamos negros, muy mal llamados, esas personas son muy maltratadas en general. Entonces, Nelson Mandela, aquí lo tenemos, fue una persona que luchó mucho. Yo creo que ustedes han leído pues en la corta biografía y de pronto si algunos han metido o pues han ingresado a los links que les mandamos, descubrieron que Nelson Mandela fue una persona que luchó toda la vida, pero no a punta de piedra, no a punta de fusil, ni a punta de palabras groseras, ni frases, ni cosas pues poco agradables para que la gente escuchara, con leyes, con normas, con decretos muy válidos, donde hacía valer los derechos de los sudafricanos y hasta que los logró sacar de allí, como hizo Moisés con el pueblo de Israel. Dice, fue un activista, abogado y político, tampoco fue cualquier persona por ahí como que no le interesó el estudio. Sudafricano, nació el 18 de julio de 1918 y falleció el 5 de diciembre del 2013, de prácticamente este milenio, a la edad de 95 años de edad, conocido principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación racial en Sudáfrica. Fue un activista y bueno, no sé por qué me quedó repetido esto. Luchó por la segregación, quiere decir que siempre los estaban excluyendo, los estaban sacando, no tenían derechos iguales a las personas que estaban allí, que era de raza blanca o que eran del extranjero. Él lo que quería era instaurar un modelo político democrático en Sudáfrica, la democracia como es el gobierno de Colombia. Ser presidente de la República, él fue un presidente de la República de Sudáfrica de 1994 a 1999. También, entre comillas, son tiempos ya muy actuales. Empezó a exigir la igualdad de condiciones entre negros y blancos y en respuesta a este gobierno, el gobierno decidió encarcelarlo 25 años. Es otra cuenta demasiado larga, como al pobre Moisés, 40 años recorriendo el desierto, 25 años encerrado en una cárcel, debe ser mucho. Cuando nosotros vemos que pasan un político, una persona que ya pasó por mucho tiempo en la cárcel, que vemos en Venezuela que a veces muchas personas que luchan por la libertad, por un país democrático, por un país libre, por el país que era el tipo de Venezuela, vemos que por ejemplo hay gente que lucha demasiado y cómo los tratan, cómo los maltratan y cómo sufren en las cárceles donde los ubican, donde los tienen. Me imagino en 25 años por todos los sufrimientos y por todas las peripecias que debe haber pasado Nelson Mandela. Cuando recuperó la libertad, Nelson Mandela logró que en la constitución política de su país se concedieran los mismos derechos a los negros y a los blancos. O sea, desde allá él siguió luchando. Y en 1994 recibe el Premio Nobel de la Paz y es elegido presidente de su país. Pues Sudáfrica llegó a ser tan importante que allá hubo unos juegos, unos mundiales, unos Juegos Olímpicos, no recuerdo los mundiales, pero de fútbol, que no sé si la profe María Ilse o alguien recuerda, ahorita me iba a meter a buscar cuándo fue, pero para la próxima se los tengo. Allá inclusive se dieron unos juegos, unos mundiales de fútbol en Sudáfrica, y de hecho nos fue muy bien a Colombia en
en esa vez. Entonces, vamos a ir solamente bueno, a trabajar lo de Moisés y lo de Mandela. Dice, escribe verdadero, bueno, o falso según el caso, la afirmación. La alianza es el acuerdo que Moisés hace con el faraón. No, muy bien. Nadie ha sacado esta pregunta mala. Me parecen tan buenos lectores y tan buenos, pues, tan analíticos los niños de cuarto de quinto. El pueblo de Israel no tiene una tierra o un país fijo para vivir, por tanto se le está faltando al derecho de la identidad. Así es. La profe María Elsa la otra vez nos enseñó los derechos del ciudadano, no solamente de los niños, de todo ciudadano colombiano. Y uno de los derechos es el derecho a la identidad, a que yo tenga un nombre, una patria, una familia. De no tenerla no tengo identidad. Miren los pobres venezolanos que de Cali a Bogotá, que de Bogotá a Cúcuta, que en Cúcuta esperen, que ya van, que Venezuela dice que no los va a dejar entrar, que sí, que no. Eso no tener identidad, es como alguien volando en el aire, como cualquier papel o cualquier cosa insignificante. Somos personas, tenemos dignidad y todo el mundo merecemos ese derecho de tener una identidad que es nuestro propio país, nuestra propia patria. Podemos decir que nuestros hermanos desplazados de Colombia y nuestro vecino país de Venezuela viven un éxodo similar al pueblo de Israel, donde son vulnerados todos sus derechos. Así es. Así es. Las personas que no tienen dónde vivir, que donde llegan son perseguidos, corren el peligro de ser asesinados, de quitarles todo, de robarles todo, eso es, se le están vulnerando todos sus derechos. E igual no está tratándose como una persona digna. Moisés condujo a su pueblo por el desierto, llega feliz con ellos a la tierra de Canaán. Sabemos que no. No pudo llegar a la tierra, solamente la vio y murió. Dios pacta una alianza con su pueblo y por su parte ellos deben cumplir los 10 mandamientos. Perfecto, esa fue la alianza de ellos. Moisés muere antes de llegar a la tierra prometida y Josué es quien continúa la misión. Así fue. Fue Josué el que llega a la tierra prometida y él el que lucha por el pueblo y acaba como de instalarlos. Nelson Mandela puede compararse con Moisés o sea, sabemos que todas estas cosas son casi que verdaderas, son verdaderas, pero hay una que contiene la verdad más completa. Los dos eran muy mayores, digámoslo que sí, eran muy mayores. Después de 25 años en la cárcel, Nelson Mandela no iba a salir tan tardino. Tanto Moisés como Nelson Mandela lucharon por darle la libertad a su pueblo y lo lograron. Esa es la que recoge todo y lo más importante. Ambos sufrieron demasiado en la verdad. Ser unos valientes también, pero esta es la B y la mayoría de niños se acertaron. Los felicito. Nelson Mandela en la lucha por los derechos de su país se caracteriza por luchar pacíficamente contra la segregación racial, así fue. Ser agresivo y violento nunca lo fue. Él nunca mató a nadie. Ser presidente de Sudáfrica, no. Ya eso le mereció haber logrado todas esas cosas. Ganar el Premio Nobel de la Paz. Lo ganó, pero por sus obras, por sus hechos. No porque él estuvo luchando nunca por un premio. Todos los enunciados sobre Nelson Mandela son verdaderos, excepto luchar pacíficamente contra la segregación, sí. Instaurar un modelo político democrático, también. Es encarcelado a 25 años por ser un revolucionario violento. Esta es no. Sí estuvo 25 años, pero ni fue ni violento ni peleador. Ser presidente de la República, pues él de alguna manera luchaba por ser el líder y por sacar a su pueblo de la esclavitud, pero no, tampoco. Pero bueno, todas estas cosas son de Nelson, menos la C. Cuando Nelson Mandela empieza a exigir igualdad de condiciones entre negros y blancos, la respuesta del gobierno, oiga, todos los niños contestaron esta excelente. Deciden encarcelarlo 25 años y entonces es donde Nelson Mandela allá saca decretos, escribe la Constitución, o sea, a él le rindió el tiempo. Cuando salió listo. Salió tan rápido y tan listo que ya pudo ser elegido presidente. Bueno, entonces aquí quedamos con esta exposición de religión, que ya vemos que la ética la hicimos hace 8 días. Entonces, listo, ahorita sí, vamos a quitar la... ¿No? Y no me han dicho nada. No me han dicho nada. Sí, María Elsie, sí estaban escuchando.
¿O se había ido? Perfectamente. Perfectamente. Ah, bueno, Sí. gracias a Dios. Bueno, ya me va a salir. Listo. Listo. Bueno, por acá Qué tenemos varias lindos. manitas levantadas. Voy a darles entonces la palabra a los niños que van a preguntar. Sí. Muchachos, cosas que hay que tener en cuenta. Recuerden que ustedes, Qué por lindo. ejemplo, si no han ingresado, si ustedes no han ingresado, máximo 10 minuticos después de la hora de inicio, ya se quedan por fuera. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ser muy puntuales y desafortunadamente a veces no nos caracterizamos por eso, aunque hoy recuerden que hubo niños muy, muy, muy extremadamente puntuales, eso me encanta. Sí. Y eso es algo que debemos de adquirir todos los días, la puntualidad es muy importante. Bueno, entonces vamos a iniciar con Santiago Andrés Estrada. La pregunta de Santiago, Santi, cuéntanos. Profe, ¿sí me escucha? Sí, Amor, y amor. habla más durito que no te escucho. Ah, bueno, profe. Profe, le quería preguntar, que le quería preguntar, si Habla ya más duro, mi amor, no te escucho. Hermano, ¿se escucha? Sí, porque hay que ponerle volumen al computador. Ah, no, es Sí, que el mío lo tengo muy alto. Si yo Ajá. no le escucho, usted me dice la pregunta entonces. Listo. profe, le quería preguntar a las dos si ya le llegó el correo mío que ya yo envié ayer apenas. Papi, para decirle la verdad, para decirle la verdad, no. Yo ayer y hoy, como estuve ocupadita en otras cosas, no alcancé a ver, veo solamente acá en el celular, pero no he visto todavía como abierto el correo hoy. Lo abrí solamente un Santiago, minutico, entonces no lo he Santiago, y visto. no te llegó el recibido, De estudiantes, que ¿no te dice salió? estudiantes. Sí, Debe decir estudiantes. Si te llega una palabrita que dice estudiantes, es que sí le llegó a la hermana Flor. sí, Ah, ah bueno, bueno, amor, entonces te sí le llegó, llegó. llegó amor. Ya quitamos la duda. Sí, Bueno, María Ángel, hola, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, lo que pasa es que cuando la profesora Luz María estaba explicando, a mí se me puso que la profesora como se le había ido el internet y me sacó de la reunión. ¿Cómo así? se me fue el internet a mí. ¿Quién? Sí, Ah, no sé qué fue lo que pasó, pero parecía como si le hubiera ido el internet y me sacó de la reunión. qué Ay, pesar. sacaste a la pobre María Ángel. Y como que saqué mi muñeca. Pero ya estás ahí, toda hermosa. Bueno, seguimos con Alice y Alex Chacón. Listo, listo. Alices, hola. Alices, ¿Dónde estás, Alex. amor? No la veo, pero ya tiene el micrófono activo. Sí. Entonces sigamos con Bueno, Miley. Con vamos a Miley y empezar, ahorita. sí, con Miley. Miley, hola. Aquí está Lices. Es que tienes que prender tú Bueno, misma tienes que prender el audio. Usted misma tiene, mi amor, que desbloquearlo. pero ya se lo había prendido, ya lo tiene prendido. Sí, pero ella. Yo se Ah, lo no. prendo y ella lo Bueno. apaga. Ah, o sea que no va. Listo. Bajémosle la manito. Entonces, Miley, ahora sí. Profe, es que desde el componente anterior que usted dijo que hiciéramos las fichas, todavía las necesitamos. De las fichas que usted dijo del componente anterior. Yo les dije que esas fichitas las guardaran. Ah, bueno, profe. O sea, no las No, boten. ya. Ellas no Ah, bueno. estorban mucho porque son muy poquitas. Y Ah, Guárdelas pequeñitas. ya, bien, profe. Sí. guárdelas bien guardaditas. Además, esas fichas me parecen muy importantes porque esas fichas son sobre la esclavitud moderna, ¿cierto? Entonces,
son cosas que debemos de tener siempre presente, que a veces nos volvemos muy esclavos de algunas situaciones que hacemos día a día. Entonces, mi amor, no, trata de conservarlas, listo. Ah, Bueno, bueno, no profe, veo, muchas gracias. con gusto mi corazón. Hay alguien que me preguntó ahorita y quiero que me levante la mano, que me estaba preguntando sobre la actividad para hacer la sopa de letras, ¿cierto? Les voy a contar. En la sopa de letras yo les coloqué unas palabras. Hay unas palabras que son compuestas o que hay dos palabras junticas. Esas palabras, ¿usted qué tiene que hacer? Debe hacer una cuadrícula, así como las que hacemos en el colegio cuando vamos a hacer la sopa de letras, de 20 centímetros por 20 centímetros. Entonces, cuando ustedes ya tengan la cuadrícula, lo primero que van a hacer es ubicar las palabras en la cuadrícula. Primero hay que escribir. Y si ustedes miran, si les alcanza o no, tienen que contar la cantidad de letras. Por ejemplo, si una palabra tiene 10 letras, usted tiene que mirar el espacio que le quepan las 10 letras. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales o inversas. Ustedes saben que inversas puede ser de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba, de forma tal que al buscarlas, inclusive esas a veces cuestan un poquito, dan un poquito de dificultad. Entonces, primero ubica todas las palabras, que no le falte ninguna. En la medida en que usted va ubicando la palabra, la va chuleando en su cuaderno, para que sepa que esa ya la ubicó. Cuando ya la tenga toda lista, ¿qué van a realizar? Van a llenar el resto de los cuadritos que quedaron vacíos con las letras que ustedes quieran. Pero antes de llenar esos cuadros vacíos, van a pintar la palabrita de colores diferentes para que la hermana Flor, cuando la revise, pueda observar que sí está la cantidad de palabras que le pedimos que estuviera en la sopa de letras. Eso es. Perfecto. Eso que aparece ahí son palabras que se relacionan con el acueducto. Por eso, por ejemplo, ahí había agua potable, alcantarillado, pozos subterráneos. Nos faltó hablar un poquito sobre los pozos subterráneos. En los lugares donde el agua es muy escasa, demasiado, la gente que hace, hace unos huecos a una profundidad demasiado grande para poder conseguir agua, porque debajo de la tierra también hay agua. Pero entonces no son 2 o 3 metros que hay que cavar, hay que cavar 30 metros, 40 metros desde la superficie hasta el fondo. Y hasta que logren tener agüita para poder sacar de allá con unos extractores y obtener el agua. Inclusive en algunas películas ustedes a veces ven que la gente en la antigüedad tenía como en los pozos un baldecito con una soga atada al balde y bajaban ese balde hasta que lograra llegar al fondo donde tenía agüita, lo llenaban y la subían otra vez. Miren que es que nosotros tenemos muchas facilidades en esta modernidad. Gracias a Dios. Yo les, sí, yo les voy a activar el micrófono a todos para que el que quiera contribuir, el que quiera participar, Sí, ya lo sabemos manejar. Eso, Santiago Agudelo de 5-2, que colocó manito arriba, nos quiere participar algo. El 53. Y ahí vamos. Si no Está tan animado. niños, si no van a participar, entonces apagan el micrófono porque lo tienen en este momento para que usted lo pueda activar Quédese quieto, Juan Pablo. o desactivar, porque recuerden que todos escuchan, ¿cierto? Por eso es que a veces colocamos en silencio. Bueno, ¿qué les pareció, por ejemplo, lo que vimos sobre la electricidad y el agua? ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Qué han aprendido que ustedes no sabían? ¿Qué les ha sorprendido? Bueno, Santiago Andrés Estrada, cuéntanos. ¿Qué te ha sorprendido de lo que hemos visto el tema de ahora 8 días y en esta vez?
levantaste. ¿Quién quiere participar? Como están de callados muchachos. Andri, Modelaron Andri todo. Tatiana. María Ángel Martín otra vez. No. Bueno, Sebastián Jaramillo, que está levantando la mano por allá, le vi la manito levantada. Sebastián, cuéntame, ¿cómo te ha parecido lo que hemos visto? Sebastián, Jaramillo, se les tragaron la lengüita. ¿Por qué no hablas? Niños, ustedes en esta semana pensaron de pronto en lo que hemos ahora 8 días sobre los litros de energía. Ustedes pensaron qué relación le ve lo que vimos ahora 8 días con lo que vimos hoy. Camilo Arismendi, cuéntame. Activa tu audio que tú ya lo puedes activar. Yo lo activo. Profe. Listo. Pues listo, Camilo, cuéntame. Pero ya, pues lo iniciar audio. O sea, Sebastián Jaramillo, ambos tienen las manos levantadas. Bueno, eso es Emanuel Álvarez, de 4-3. Ay, hermana, sí es que estos muchachos están mudos. ¿Y qué les pasó? O todo lo tienen muy claro, o... Además que es que ya mandaron todos los trabajos. Ustedes Ya Muchachos. mandé todos los trabajos. Emanuel, ya que hablaste, que te veo ahí, Tan Emanuel, lindo. ¿cómo te ha parecido lo que hemos visto de hace 8 días y de hoy? Sí, era fácil. A mí me pareció fácil. Uno lee y ya sabe todas las preguntas. Ay, qué tan bueno, ¿Sí? Emanuel. Emanuel, ya llegó tu trabajo. Aquí lo tengo. Emanuel Álvarez. ¿Y qué te parece lo que tiene que hacer la gente que no tiene agua ni tiene energía? Ah, Si tú fueras un niño que viviera en un lugar así, ¿cómo crees tú que sería tu vida? Muy mala, sin hidratar. muy difícil, muy difícil. Muy padre. difícil, ¿cierto? O sea que Sí. somos unos niños muy afortunados. Sí. Porque todo lo tenemos a la mano. Queremos prender un bombillo, es no estirar la manito y decir que hacemos clic. Es muy Gracias a fácil. Dios, sí. Tenemos, vamos y abrimos la llave del agua de donde queremos tomar agüita, entonces tenemos muchas facilidades. Miguel, voy a empezar por acá. Santiago, tú vas a hablar. Santi, ¿tú vas a hablar? No. Bueno, Matías González. Ivana Arias, bueno. Sí, Matías. Ivana y Tomás Daniel. Matías y Ivana. Ivana y Matías. Tomás. Profe, Hola. sino que es que usted le dio la palabra a Sebastián, ¿cierto? Pero es que no lo dejaba activar, el micrófono. Sino que es que no. venga, yo lo pasa para que le dé la pregunta a él. Bueno, hágale pues, San Hermano. Hermanitos, sí. Ellos Sí, son ellos. primos. Llegaron hermanitos. Ellos son primos. Sebastián, cuéntame. Profe, es que sí me pareció muy bien la clase. ¿Te pareció muy bien? ¿Y Y el aprendiste? tema, sí, ¿Y viste qué tan afortunado eres de tener servicios públicos? señora. Imagínate que tú tuvieras que ir por agua del lugar donde vives hasta el parque. ¿Tú qué pensarías? El agua es más potable. Ajá. ¿Y tú sí serías capaz de ir todos los días por agüita desde el lugar donde vives hasta el parque? Sí, Sí. ¿Y Yo creo crees que se bañaría. sería- ¿Y crees que sería bueno hacer eso todos los días? Piensa. ¿O crees que es más difícil para esos niños que tienen que cargar todos los días agua? ¿Crees que es difícil para los niños que tienen que cargar todos los días agua? sí.
Es muy difícil, muchachos, es una cosa muy difícil. Ivana, ¿tú vas a hablar entonces? No, profe, yo no voy a hablar. Listo, Era mi cielo. para darle la pregunta a Sebas. Listo, mi corazón. Le voy a dar la pregunta Palabra. a Alixes y a Alex. Ahora sí, Alixes, hola. Chicos, nos quedan 4 minuticos. María, Terminar. María Valentina. María, aquí está De María quinto. Celeste. María María Valentina Celeste. y está Matías González. Sí, María Celeste bajó, Es bajará acá. entonces. María Valentina Cortés. Ah, no, sí, es. Normal, yo acá no la tengo. Tengo esa María Celeste. Ah, ya la bajo. Usted le llegó mi Estos correo. son los gemelos. Los que tienen la mano Sí. levantada son los gemelos. ¿Le puedo decir Sí. algo? María Celeste, a ti te llegó el que dice el reenvío de estudiantes. Ah, María Celeste sí. Se amó. Mira que- No, eso. El tuyo sí Sí. llegó. Celeste, el tuyo sí llegó, amor. Los gemelos. Ahí los tengo yo con el audio abierto. Profe, sobre lo que usted le preguntó antes ¿cómo se llamaba? A ese niño, pero uno qué día si no tuviera con electricidad. Sí, ¿tú qué harías? Por ir por agua. Ir por agua, así Ahí- quedara muy ahí lejos. por el agua y Y para la electricidad entonces. para electricidad, no sé. Es un Muy molino, difícil. es un Los que molino han de agua, vivido de hay un río. alguna vez en el campo, ustedes saben que cuando llega la noche hay una oscuridad terrible, la gente se encierra rapidito porque a veces no hay ni con qué verse, ni con qué ver a 1 metro de distancia. Sí, Yo para estoy nada. en el campo. Daniel Vesga le voy a dar y a Matías González. A Daniel primero y después Matías. Daniel. Tomás Daniel Vesga. Me bajó la mano. Que no va a hablar. Porque es que tenía la mano levantada. Listo. Matías hace rato, pero entonces sí, no tiene. Sí, ya lo tengo listo. Matías. Ah, listo. Hola. Hay problema como con el chat y no puedo darme asistencia. Lo que pasa es que lo cerré. Ah, bueno. Porque ¿saben qué pasó? No les voy a volver a dejar el chat abierto. Estaban escribiendo muchas cosas. Hoy quise confiar en ustedes y lo dejé abierto. Pero sucede que hubo gente que ingresó, hizo la asistencia y se fue. Sí, mire la gente que hay. Mire la gente que hay. Eran Entonces, 80. Eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? No les voy a volver a dar mi voto de confianza. Qué pesar. Porque si la clase, es como si estuviéramos en el salón y la clase se acabara a las 3:10 para salir al descanso, pero uno cualquiera dice, no, es que yo me quiero ir a las 2:50 para descanso y se sale para descanso. Ajá. Entonces, no les voy a volver a dar mi voto de confianza y ahora en adelante el chat va a estar siempre cerrado hasta que finalice la clase. Bueno, mis amores, les damos los agradecimientos por la asistencia de hoy, por haber estado con nosotros, por haberse quedado hasta el final. Le recordamos a los que del trabajo que mañana el último plazo. Profe, Así es hasta las 12 de la noche, pero hagámosle pues. Sí, ¿cuál de todas? Profe, ¿quién habló, chicos? yo no puse la asistencia. Ya te voy a abrir el chat. Listo, mis amores, les voy a abrir el chat solamente a los que no han escrito. Los demás nos vamos retirando tranquilitos. A ver por acá. Listo, ya está activado. Solamente a los que no han escrito el nombre. Y los que ya lo escribieron, ya nos podemos ir retirando porque vamos a ingresar con la profesora Amparo, los de al tercero. ciclo número 1 con los niños de tercero. Nos encanta haberlos visto hoy. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao. Chao. Los queremos y los extrañamos mucho.
De verdad. Muchachos, cuídense mucho, nada de estar por ahí en la calle, nada de irse por ahí a hacer lo que no hay que hacer en la calle. Recuerden que estamos es para cuidarnos. Hay que cuidarse y cuidar a la familia. Y abracitos. Juliana Tejada se va a quedar dormida. Y aunque sean vean, Camila Arismendi, lo que dijimos solamente era el nombre. Muchachos, abracitos aunque sean virtuales, esos también me gustan. Con Chao. todo el corazón. Ustedes saben que los queremos mucho, ojalá los pudiéramos abrazar presencialmente. Ay, sí. Por ahorita nos toca así, abracitos así. De corazón y de mente. Sí. Los queremos mucho, mucho. Pero ustedes Chao. se imaginan el día que nos reencontremos, ojalá ya ese día nos podamos abrazar. Ojalá. Chao. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Chao, profe. Chao, mis mi amor. amores. Chao. Cuídense. Están muy lindos. Cachetoncitos todos. Vean, están hermosísimos. Se está aprovechando. Se está aprovechando de estar en la casita. Y están creciendo muy mucho. lindos. Y están muy grandes. Muy geniales. Que los veo. Sí. Muy lindos y lindas. Lindos y lindas. Ah. Chao, mis amores. Feliz tarde. Descansen. Chao. Chao. Bueno, ya nos quedan por acá 20 nomás para finalizar e ingresar al otro grupo. Pero Juliana está en una felicidad, en un relax. Con ese osito, no, las 10 de la noche. Ella está en una felicidad. Valentina. Valentina Cortés, David Berrío, lindos. Yo, Laura Cuervo, hermosa, Johnny, Santiago. Cuídense mucho. Los Ya amamos todos se y los escribieron. extraña mucho. Ya todos Chao. se escribieron. Sí, seguro. Bueno, pues, hasta luego. Adiós. Hermoso. Hermana, lo va a finalizar. Sí, hágale. Listo, pues.